¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La Señal Fútbol, una producción de Integra TV y La Señal Medios. En una semana que vivimos futbolísticamente, ¿no?, en la cual una sorpresa, por lo menos lo que se plantea como una sorpresa, es una verdadera realidad. Estamos hablando de la Asociación Mutual y Deportiva Atlético Rafaela, que en este campeonato de Primera División ha logrado, jugadas 4 jornadas, la punta del torneo. Y se da con ciertas circunstancias que son particulares de un fútbol a nivel mundial, como lo es argentino, que es singular, en el cual los equipos que ascienden de las categorías inferiores juegan sin complejos en las categorías superiores. José Luis Poncico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlitos? Te estaba escuchando atentamente y recordaba cómo era antes que los equipos, sobre todo cuando se abrió el fútbol federal, que lo recordamos la vez pasada, la diferencia eran de 5, 6, 7 y hasta 8 goles. Claro. Hubo partidos que terminaban, yo me acuerdo de aquel partido Banfield, Puerto Comercial en el 74. 13-1. 13-1. 13-1. Y esto que estás diciendo de las equivalencias, bueno, lo analizamos también en algún otro momento, es decir, el fútbol físico, el fútbol táctico, además, naturalmente, de las condiciones de la técnica, el talento individual, etc. Pero evidentemente el fútbol de ascenso tiene un nivel de profesionalismo en la Argentina y de competitividad que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Más allá del ejemplo claro que uno puede pensar en Rosario Central de la temporada del 87, que logró ser campeón de Primera División viniendo del ascenso. Pero claro, Rosario Central es un grande, más allá de la categoría donde juegue. Antes, y no hace muchos años atrás, uno pensaba que había futbolistas que estaban directamente asociados al ascenso, ¿no?, en la cual el salto cualitativo a la Primera División tal vez le costaría mucho. El futbolista argentino, ya no importa la categoría, es altamente competitivo. Me estoy acordando de algo, te estoy escuchando y me acuerdo de una anécdota que contó, siendo que no es muy proclive a hacer autocrítica, como le pasa probablemente a la mayoría de nosotros los argentinos, tenemos problemas con la autocrítica. Una vez me contó el nene Sanfilippo en un viaje. Me imaginaba que lo ibas a citar. Que la gente de San Lorenzo en 1960 tuvo aquella lesión grave, diciembre del 59, Omar Higinio García, jugador de la selección nacional, jugador extraordinario. Omar Higinio muy joven, una infección en la gira, San Lorenzo no llevó médico. Cuando San Lorenzo no llevó médico. San Lorenzo no llevó el médico. ¿Qué momento? Diciembre del 59, el equipo campeón, había hecho 70. ¿No jugaba Bilardo en aquel equipo? Bilardo no estaba recibido. Bilardo era una alternativa que manejaba la gente de San Lorenzo, pero no era un 9 clásico. No estaba recibido de médico. No, pero acá viene lo tuyo de cómo se equiparó el fútbol y cómo era antes la B con respecto a la A y cómo es ahora. Alguien lleva a San Lorenzo, al club, el nombre de Julio Héctor San Lorenzo. El delantero de Banfield, de Nueva Chicago. Chicago, extraordinario delantero de Chicago. Fue en Racing alguna temporada. Que después fue en Racing, después de 2 operaciones y brilló en Racing. Con 2 operaciones de rodilla brilló en Racing y brilló en Banfield. Pero acá viene la anécdota. Cuando le dicen a Sanfilippo, que a esa altura era la estrella de la selección nacional, que iban a traer un jugador de la B de Chicago, no, imaginemos cómo era esto hace 50 años. En la televisión, lo veían 1 o 2 veces por año, con suerte. Dice que Sanfilippo dijo, un jugador de la B, porque el otro candidato era Coco Rossi, que tampoco era un 9 clásico, pero era jugador de la selección. Bueno, finalmente fue Coco Rossi. ¿Qué pasó 4 años después? 5 años después, se encuentran en Banfield, los dos operados, los dos ya grandes, y la empieza a romper Julio San Lorenzo, aún con sus 2 operaciones. Es más, habían llevado de 9 a Banfield al Nano Arián, pero San Lorenzo estaba mucho mejor. ¿Qué hizo Sanfilippo? Contado por él, sacando el bolso del auto en un entrenamiento allá donde era el Hogar Obrero, supongo yo, en la zona de cerca de Ingeniero Hugo, le dice, Julio, yo tengo una deuda con vos. ¿Qué pasa, nene? Le di una camiseta de San Lorenzo. ¿Qué pasa, nene? Dice, vos ibas a ir a San Lorenzo hace 5 o 6 años, dice. Lo impedí yo, dice. Es un error gravísimo, porque San Lorenzo, ese campeonato 1960, termina cuarto. Claro, y juega la Copa Libertadores. No, atención, hizo 80 goles, de los cuales 34 hizo Sanfilippo. Entonces, la cuenta que hacía el nene, dice, lo que hubiera sido San Lorenzo en el 60... Estaba Coco Rossi para jugar de 8, claro, estaba Facundo. Claro, mucho más acá en el tiempo uno puede pensar. O sea, la moraleja ¿cómo es? Que antes un jugador de la B había un prejuicio. Claro, fulano de la B, o viene de la B. Ahora, técnicamente puede llegar a ser un gran jugador, pero físicamente le va a faltar. Si vos tomás ahora, tomás 8, estamos en el mes 9, ¿no?
Descontá enero y parte de febrero porque está todo el mundo en el receso. Si vos tomás los 7 meses de este año, el equipo que más puntos reunió, que es el 76% de los puntos, Atlético Rafaela. Claro, contando la temporada de la B Nacional la y temporada de la B División. Nacional. Es más, algunos dicen que el fútbol que jugó Atlético Rafaela en el campeonato que ganó y ascendió, comparado con muchos partidos que se veían del campeonato de Primera División, ni hablar de River que tuvo 8 partidos sin ganar y 7 de los cuales sin hacer un gol. Ese Atlético Rafaela de Trujillo era un equipo de juego. Es un equipo que juega muy bien a la pelota y que mantuvo esa misma estética en la Primera División. Un par de datos, ¿no?, para tener en cuenta en relación con esto que venimos hablando de cómo las categorías de ascenso en el fútbol argentino se están emparejando, y se emparejan para arriba, y esa es la realidad, no para abajo. El fútbol es altamente competitivo, y tiene que ver, por ejemplo, con Tigre, que en el 2005, un equipo de la B Metropolitana, y que casi con el mismo plantel, en el 2007 fue subcampeón de Primera División, al igual que en el 2008, ¿no? Y sí, podemos seguir dando ejemplos. Otra cuestión que para entender este fenómeno de Atlético Rafaela y de los triunfos de Belgrano, lo que puede llegar a ser Unión en Primera División, más allá de la historia provincial fuerte que tienen estos dos clubes, tiene que ver con el ambiente, con el marco, ¿no? Atlético Rafaela tiene un estadio precioso. Bueno, un estadio de Primera División. Ahí te intercala una línea. Con un campo de juego de Primera División. Rafaela probablemente sea una de las ciudades más ricas. Es la ciudad con el mejor estándar de vida en la Argentina. Pampa húmeda, este fenómeno de la soja, la exportación, el campo. Tuve oportunidad de alguien que vos conocés y has tratado y has visto jugar. 4º goleador siendo defensor de la historia. Lo tenés, ¿no? El nombre te va a llevar inevitablemente a un expresidente. Se llama Juan Domingo Antonio Roquia. Roquia es rafaelino y tiene una especial, llegada, vuelve muy seguido, y la vez pasada, con este fenómeno de Atlético Rafaela, lo llamé, estuvimos charlando, de Rafaela es Volken. De Rafaela fueron grandes ciclistas, algunos se me escapaban, Ricardo Sen, los ruteros de la década del 50, Viganzol y Sen, el Indio Vázquez. Bueno, Roquia es un orgulloso rafaelino. Es más, viviendo en Rafaela, como personaje ilustre, no nacido en Rafaela, pero habitante de Rafaela, al que él considera el más grande 6 de todos los tiempos, que es Federico Sacchi. Claro. Para esa generación. Bueno, ¿qué dijo Roquia? La gente cambian el auto, cambian esto. Dice, yo cuando me vine a Racing, él llegó con 16 años en el 68. Sí. Le pregunté lo del burro. Lo del burro dice que en la pensión, cuando los atendía ahí Tita Matiucci, ya era un muchacho grandote y corpulento, los agarraba a los pibes, los que dormían en cucheta, y los sacaba, los movía. Despertate fulano, qué sé yo cuánto. Entonces decían que tenía la fuerza de un burro, porque le digo, pero escúchame, Roquia, vos como jugador nunca fuiste un burro. El burro Roquia, ¿qué dice de Rafaela? La mejor ciudad del país, las mejores chicas del país, los mejores campos del país, el mejor clima, y sé yo cuánto. Y dice, cuando yo me vine a Racing, dice, era una ciudad de 45.000 habitantes, dice. Estamos cerca de los 200.000, dice. Claro. O sea que, con esto que te quiero decir, Carlitos, hay todo un microclima social, institucional, deportivo y de calidad de vida que también contribuye para que un equipo representativo, y con inteligencia dirigencial, porque Atlético Rafaela no malgasta tal vez ese capital económico que puede llegar a conseguir en relación con el inmejorable marco, ¿no?, con el cual presentas, con algunos jugadores que es también algo que se dieron cuenta, del cual se avivaron los dirigentes de los equipos que ascienden a la primera categoría, que es no contratar viejas figuras de Primera División, ¿no? Mantenemos la base estable del equipo que ascendió a Primera, económicamente los ponemos a tono con la categoría. Entonces, en total hay una competitividad que nos va a permitir hacer de esta temporada de Primera División, seguramente, si las cosas funcionan en lo futbolístico bien, agrega eso que estás diciendo, algo por demás potable. Trujillo lleva 3 años como entrenador. La mayoría de los jugadores, esto vuelvo al testimonio de Roquia, de Juan Domingo Roquia, la mayoría de los jugadores están formados en el club. Hay una cosa de orgullo de los dirigentes de promover, es más, me habló de los mellizos, uno de ellos está en el banco de suplentes, me habló de Castro, que ayer el partido contra Unión lo vi y es un buen jugador. Es decir, si no hay, el único que él consideraba un jugador con trayectoria, que además ya anda en los 31 años, es Gandini. El
el sobrenombre ese es... El Chipi. El Chipi. Dice, es el único que además él y Volken lo vieron y lo recomendaron en su momento cuando era jugador de las inferiores. Y recordaba Rocha también las veces que tuvo Rafael a punto de ascender. Recordemos el milagro de Gimnasia, en un estudio donde, digamos, hay... Sobran los hinchas de Gimnasia. Hay gente con el corazón todavía palpitando las llegadas del chiquito Nil, ¿no? Las llegadas de Franco Nil. Bueno, Rafaela virtualmente ya estaba ascendido en aquel momento. O sea que hay un ejemplo que tiene que ver con, digamos, ese estilo de la dirigencia, más bien de preservar, no lejos de todos los problemas de la mayoría de los clubes, lejos de la quiebra, lejos de los acreedores, lejos de hipotecar el club, ¿no? Digamos, hay una cosa muy interesante de Rafaela. Pero marca entonces todo esto que venimos dándole marco a esto que tiene que ver con el Atlético Rafaela, líder del campeonato de Primera División, con lo que planteábamos hace un par de ediciones de la Señal Fútbol en relación con la necesidad de cambiar la organización de los campeonatos de fútbol a nivel general en la Argentina. Uno ve en el fútbol de la B metropolitana instituciones como Platense, Nueva Chicago, Sarmiento de Junín, que plantean escenarios deportivos de primera categoría, ¿no? Planteles profesionales altamente competitivos, y uno se da cuenta que el fútbol de ascenso puede brindarle a la primera división equipos como Atlético Rafaela. Entonces uno entiende la necesidad imperiosa primero de federalizar formalmente el fútbol de Argentina y reestructurar todas las categorías de ascenso, incluida la primera división, de una forma mucho más federal. Tal vez el campeonato de primera de 40 equipos habría que retocarlo, pero no deja de ser una mala idea, ¿no? Porque es necesario, en relación con todo lo que se genera económicamente con el fútbol en la Argentina, la necesidad de que las categorías de ascenso y los clubes, sobre todo de la segunda y la tercera división, tengan un acceso mucho más veloz a la categoría superior. Porque ahí con el tema, siguiendo con el ejemplo de Rafaela, vos fijate lo que sería, porque te imaginas, estamos hablando de región centro, Santa Fe, Córdoba, que ahí el gran semillero del fútbol argentino, la gran cantera, claro, Santa Fe. Es la región centro. Santa Fe. Y tenés el Gran Buenos Aires. Pero con esta idea que de pronto quedó pendiente, con el fútbol federal 38, 40, los que sean, imagínate la repercusión en el interior, porque, ¿qué pasa? Yo te digo brevemente la historia de mi aldea, Mar del Plata. Hay no menos de 5 jugadores que después triunfaron, que se lo llevaron, como me dice un amigo mío, un periodista marplatense, el negrito Fuseli. Me dice, se lo llevan a las 4 de la mañana y acá ni se lo... a Erviti no lo vio jugar nadie, a Mato no lo vio jugar nadie, en Mar del Plata, a Burgo no lo vio jugar nadie, a Schneider no lo vio jugar nadie. Dice, se lo llevan a las 3 de la mañana, acá no lo vemos, y después Schneider la rompía en Zaragoza, Burgo era la promesa de Ferro, Erviti... Schneider. Dice, claro. Entonces, ¿qué hace? Si vos tenés el fútbol del interior integrado, por lo menos los de la región, los del barrio, lo van a ver. Si no, lo descubren en la cuarta de San Lorenzo o en la tercera de Boca. Continuamos luego con la Señal Fútbol y un tema que tuvo que ver con este fin de semana que se puede enlazar con tantos otros: la renuncia de Antonio Mohamed de la dirección técnica independiente y los años electorales de equipos grandes como Independiente, como Racing y Boca Juniors. AMEMOP, desde 1935 al servicio del empleado público de la provincia de Buenos Aires y desde 1993 abierta a toda la comunidad. Idoneidad, honestidad, trayectoria, algunos de los motivos por los que AMEMOP es su mutual. AMEMOP, 53 número 767 entre 10 y 11, teléfono 483-9269. AMEMOP. Continuamos acá en la Señal Fútbol y recién en esta previa que a veces hacemos, este interregno, lo escuchábamos a Artemio López que decía que Boca juega mejor
con Biatri que con Palermo. Sí, hay 2 o 3 Artemios famosos. Tenés Gramajo, que fue el héroe de El Rosario santiagueño Central, Gramajo. santiagueño, y nosotros tenemos a López, que tiene el corazón dividido, porque lo tiene en Mataderos, pero hay una ramificación hacia la ribera, se va hacia la ribera. Es muy popular el hombre, ¿eh? Es muy popular, porque si hay que elegir a Boca y a Nueva Chicago, convengamos que por lo menos hay un hilo conductor ahí. Cada encuesta, text, ensayo, sondeo de López termina que Chicago es el club más popular de la B y Boca es el más popular de la B. Son infalibles. Eso sí, acierta con el triunfo de Cristina, acierta Por también supuesto. con Macklin, eso, pero Beatri, de Chicago y Boca. Y con Biatri también, porque Biatri se desdobla muy bien. Tirado un poco atrás, sí. Ha entendido muy bien la forma de jugar sin Riquelme, ¿no? Más jugador que Martín Palermo, tal vez le falta gol. Pero en el partido este último fin de semana frente a Independiente tiene una virtud que es fabulosa, que es la que tenía Martín Palermo, que tiene un gran juego defensivo. Sí, un gran juego aéreo defensivo. Digamos, para hacerlo más general el enfoque, que el Boca que le ganó a Independiente en Avellaneda es un traje más a la medida de Falcioni que el Boca clásico con Riquelme, con el intento del doble enganche con Erviti, que a veces por ahí hay mejor juego o más vistoso, pero de pronto Boca en el segundo tiempo era un partido de 3 o 4 goles. Qué esquizofrénico un partido de 3 o 4 goles para Boca. Qué esquizofrénico el fútbol argentino, que en la primera fecha algunos de estos comunicadores que tenemos nosotros, sabios del fútbol, nos hablaban de que Falcioni estaba más afuera que adentro de Boca, cuando Boca igualó 0-0 en Bahía Blanca frente a Olimpo. No, pero la interna de Boca, la interna política... La interna política de Boca es una cosa, lo futbolístico es otra cosa. No, pero dentro de 2 meses y medio en Boca se va a elegir presidente, y no es seguro que se presente hoy, por lo menos en septiembre estamos, el actual presidente Amor Ameal. No tiene plafón. Un precandidato, podríamos decir, Juan Carlos Crespi, después del partido de Boca. Sí tiene plafón. Directamente dijo, hay que pensar en un plan B. Resulta que 20 días después Boca lleva 15 partidos sin perder, está virtualmente candidato a ganar el campeonato. El único gol que le hicieron en 5 fechas se lo hicieron de tiro libre. Probablemente Orión tendría que haber estado... Está bien que es más fácil verlo después, ¿no? Estuvo muy jugado a la derecha, porque si es un zurdo, si te va a patear Gerson desde la posición del 8, digamos que hay un 99% de posibilidad de que vaya al ángulo izquierdo, ¿no? No lo tenían, me parece que no lo conocían demasiado a este chico Gabriel Méndez. Es el único gol que le han hecho a Boca. Recordemos que en un solo partido en el campeonato anterior le hicieron 4. Fíjate que entonces qué esquizofrénico que es el asunto, ¿no? Y uno piensa en la dirigencia de Independiente, piensa en Julio Comparada, que despidió al Tolo Gallego, promediando hace aproximadamente 1 año y medio, ¿no? Buscó otros caminos futbolísticos, y luego de la renunció Antonio Mohamed, me pregunto. Sí, de todos modos te digo... Luego de la renuncia de Antonio Mohamed, la necesidad futbolística de Independiente de intentar... Hay un dato que vos manejás, dato que vos manejás que es previo a todo. Un frente político y económico que es previo a todo. Necesitando el regreso de Tolo Gallego. Que me parece que va para esta parte. El dato que vos manejás que es previo a todo. ¿Cuántos jugadores incorporó Independiente en los últimos 6 años? Poco más de 100. Bueno. Estamos hablando, discúlpame, que en toda la década del 80 Independiente no llegó a contratar 100 jugadores. Entonces acá hay una cuestión que tiene que ver con, digamos, la política de los clubes. Si lo de Gallego, que fue allá por mayo de 2010, fue justo un poco antes del Mundial de Sudáfrica, que se tuvo que ir. Había un entredicho con Menotti previo, y después el partido es increíble, faltando 8 minutos, está 3-1 arriba contra Argentinos Juniors y termina 4-3 ganando Argentina. El famoso cambio de Núñez. La famosa salida del Gordo Núñez. Se va Gallego, no le renuevan el contrato. Llega Mohamed. Hay un mérito de Mohamed porque armó el equipo hacia fin del año pasado, que terminó ganando la Sudamericana. También por penales, gran actuación de Hilario Navarro. Un poco tirado de los pelos, con unos cuantos arbitrajes que le fueron muy favorables. Pero no deja de ser un título internacional en un club donde, te diría, desde aquel título del 93-94, con aquel equipo de Garnero, con Brindisi, claro. Salvo el de Gallego 2002, que fue Apertura 2002, Independiente no había ganado nada. No, un equipo que luego salió último en el campeonato del 2003. Y esto que decís de comparar de la cuestión de la directiva y que Mohamed aparentemente quedó solo, derrota con Boca, que en los papeles
podía perder. Tiene que ver también con el tema de cómo se insertan las barras y cómo las comisiones directivas permiten que tengan injerencia política. Porque una cosa es el barra en la tribuna, haciendo de las suyas, y otra cosa es cuando interviene en la política. Recordá el caso del Rafa Diceo. Claro. Cumpliendo condena, y lo primero que hace cuando sale de la unidad penal allá en Ezeiza es pedir la reafiliación, ser socio de Boca, y avisa que va a participar de la vida política del club. Y no solamente nadie lo condena por eso, algunos hasta lo han visto bien, sino que después en un programa de televisión, pues el 5N estuvo 20 minutos entrevistado por Elio Rossi y Feynman, realmente como si fuera un par de Ameal, de Crespi, de los habituales precandidatos, Berardi y Angelici, que son los que más o menos, Angelici creo que responde a Macri, a Mauricio Macri, que son los que están ahí. Entonces, moraleja, si los barras de algún modo, sobre todo los líderes, recordarás vos cómo era la historia en River en el 2006, de estos hermanitos, estos hermanitos que están en juicio oral y que hay pedidos de condena de 20 años, ¿te acordás vos cómo fueron a Alemania? ¿En qué situación fueron a Alemania esos muchachos? Tenía una causa judicial cuando fueron a Alemania. No, fueron con un membrete y una nota de Aguilar, como si hubieran sido miembros de la comisión directiva de River. Estamos hablando de Alemania 2006. Sí, no, y ellos vivieron en la casa de Martín de Michelis, en Múnich. Y el tercero, que después, la famosa batalla de los Quinchos, que ahí es el antes y el después, es febrero-marzo de 2007, que se rompe todo, rompieron todo el club además, y rompieron todo ellos por una cuestión económica interna. El tercero, que también viajó a Alemania por el club, fue Rousseau. ¿El final cuál fue? Todo transcurrió en un año. El primer crimen organizado, muerte por encargo, que uno recuerda, y acudía a Amílcar Romero, que es el exégeta del tema de la violencia en el fútbol en Argentina, tiene 4 libros publicados. Le digo a Amílcar, dice, no hay un caso de donde 3 tipos mandados, 3 sicarios van a la salida de un gimnasio, esperan la salida de un chico, Gonzalo Acro, 30 años, y lo matan a sangre fría. Hay casos que entonces, en la historia del fútbol argentino que nunca quedaron muy resueltos. ¿Cómo resolves este combo? El Rafa sale, lo primero que dice que quiere ser candidato, o por lo menos estar dentro de una agrupación política. Los de River viajaban, creo que en el mismo vuelo que viajó Castrilli cuando era secretario de Deporte. No, pero estamos hablando de que un problema cultural. Las barras se están blanqueando, ¿no? Ciertos barras se están blanqueando por la exposición pública que tuvieron, su situación ante el fútbol. Bueno, terminemos esta parte. ¿Cómo resolvieron los ingleses? ¿Cómo resolvieron los ingleses? ¿Cómo lo resolvieron? Primero con la decisión ¿Cómo resolvieron los hooligans? Con la decisión política de Margaret Thatcher, luego lo que fue Heysel en Bélgica en el año 85. A ver, hubo una condena de la UEFA a los clubes ingleses de 5 años sin poder competir internacionalmente. ¿Por qué los hooligans no tiraron más piedra, no rompieron más? Primero porque dejaron de ser fuerza de choque del liberalismo británico. Segundo, y tiene que ver con el plano estrictamente del fútbol, hubo un aumento sideral del precio de las entradas. Pero una decisión política de Margaret Thatcher que no ingresara más el hooligan en una cancha. Que dicho sea de paso, el hooligan sigue siendo parte de la vida. ¿Y cómo lo resolvió la Comunidad Europea? ¿En qué condiciones llegaron los hinchas de Inglaterra al Mundial de Alemania? ¿Te acordás? ¿Al Mundial de Alemania? En el 2006. Y ya cómo habían llegado al de Francia. ¿Cómo llegaron? Había un padrón. Llegaron al aeropuerto, decía, fulano, usted Carlos Saira, bueno, usted tiene esto. Si usted va a un lugar acá, toma 3 cervezas, es deportado. Pero eso mismo lo tienen los barra bravas argentinos, la policía de Sudáfrica, la policía alemana. Es una decisión sabía política. quiénes eran los barras argentinos, sin lugar a dudas. La Comunidad Europea tenía un padrón de los hooligans. Es una decisión política, José Luis. Bueno, ¿Qué duda cabe de eso? Volvamos al llano. Los que amenazaron a Mohamed. ¿Con Parada sabe o no sabe quiénes son? ¿Te cabe alguna duda? Bueno. Hay una connivencia, y es clara la connivencia. Entonces es un tema que es, como pasa en todos los órdenes de la vida, de arriba para abajo, en cualquier orden de la vida. El problema siempre es de arriba para abajo, nunca de abajo para arriba. Mohamed dice, a mí me echó la barra. ¿Pero qué querés que haga Antonio Mohamed? ¿Cuál es la decisión que tiene que tomar Antonio Mohamed ante esta circunstancia en la cual el propio presidente de la institución, nosotros estamos dando la idea por la cual tiene una connivencia con la barra brava? Bueno, yo te digo, si estuviéramos ¿Qué debe hacer Antonio Mohamed? En otro escenario, Mohamed tiene un gremio, tiene un sindicato,
Son 3.500 afiliados los técnicos en el país. El sindicato lo conduce Vittorio Coco. Mohamed tiene que ir a su sindicato. Victorio Coco tiene arraigo con sus pares. Coco pregunta. Bueno, vos me pedís un ejercicio. Victorio Coco tiene arraigo con sus pares. Vos me pedís, ¿Sabés que no? me pedís un ejercicio, un ensayo, una hipótesis, yo te digo. Yo soy Mohamed, lo voy a ver a Coco. 3.500 afiliados, todos los técnicos del país. A mí me acaban de echar 4 tipos de la barra, me pusieron una marcha fúnebre. Coco tiene que ir a verlo a Grondona, decirle, le acaban de poner al turco Mohamed una marcha fúnebre. Es decir, puede haber un paro de técnicos, podría haber una medida de fuerza, puede unirse con agremiados, porque Mohamed fue jugador de fútbol hasta hace 10 años. Nada. Entonces yo digo, si acá se reúne agremiados, técnicos y AFA, y todos juntos van al área de la seguridad deportiva, no digo que se va a modificar en 24 horas este escenario que ya lleva. Acá el tema de la violencia en el fútbol va de suyo con la dictadura. O sea, antes a los jueces de línea le tiraban cáscara de maní, eso lo veía yo. Se equivocaba, le tiraban un vasito. Tampoco seas tan ingenuo, no es así, tampoco seas tan ingenuo. La muerte, las 253 muertes ¿cuál es el hito? Las 250, 260 muertes en la cancha. De la dictadura en adelante. El primer muerto por represión policial fue del 58. Mario Lincoln en la cancha de Vélez. Octubre del 58. Tenés muchos muertos anteriores al año 58 en el fútbol argentino. Sí, pero por represión policial. Sí, claro. ¿Cuál? Lo del 41 en cancha de River. Tenés en la cancha de Boca, tenés en los años 20, tenés gran cantidad también. Aislados. Los 250 pero, a ver, son de ahora. Hay una cuestión estadística. Si lo querés ver desde ahí, el mayor nivel de violencia. Bueno, yo te pregunto, ¿qué hizo la agremiación de los técnicos por el caso Mohamed? Por ejemplo, ¿sabes algo? El fútbol en Argentina. ¿Qué hizo futbolistas agremiados? Jamás, ni agremiados, ni los futbolistas. Lo dejan solos. Jamás vi un futbolista en la Argentina ante un hecho en la violencia en la tribuna de parar un partido por motus propio. Jamás. Jamás. Bueno, evidentemente hay una falta de solidaridad total en todos los gremios que tienen que ver con el fútbol. Escuchaste lo que dijo Mohamed, ¿no? Dice, bueno, antes que nos rompieran todos los coches, a mí, a los jugadores y todo, dice, optamos por el camino más fácil. Nosotros nos vamos, damos el pase al costado, estamos agradecidos, dice, porque como sea, viajamos, pudimos jugar la Copa, ganamos la Sudamericana. Lo deportivo, lo estrictamente deportivo. Dijo, mejor nosotros nos corremos. Ahora, quedó él y el mundo. Que era Ortega y Gasset, ¿no? El mundo, el hombre y sus circunstancias. Ortega y Gasset. El hombre y sus circunstancias. Comenzamos con Atlético Rafaela, con tal vez con lo que más nos gusta a nosotros del fútbol en relación con las cosas que se hacen bien, pero evidentemente tenemos que profundizar acá en la señal de fútbol, en este espacio, con algunas cuestiones que no son marginales al mundo del fútbol, como es el tema de los barras. Seguramente la próxima semana estaremos profundizando. Una buena. A José Luis Hay Pausico. Un jugador grande, que la está rompiendo, nadie habla de él. Yo lo vi cuando llegó a Mar del Plata, 18 años no conocía el mar, quedó extasiado. No sé si lo ubicás, Mauro Camonaresi, ¿lo tenés? Un poquito juega, ¿Lo tenés? De Tandil, 36 no de Mar del Plata, años. de Tandil. Es más, si River se ofreció 2 veces a River, salvaba del descenso. Es el alma de Lanús, Mauro. Nos vemos la semana que viene, muchísimas gracias. AMEMOP, desde 1935 al servicio del empleado público de la provincia de Buenos Aires y desde 1993 abierta a toda la comunidad. Idoneidad, honestidad, trayectoria, algunos de los motivos por los que AMEMOP es su mutual. AMEMOP, 53 número 767 entre 10 y 11, teléfono 483-9269. AMEMOP.